vez más te presento a mi maestro, a mi hermano mayor, Manuel Malaver. Malaver, ¿qué te parece? Oye, bienvenido, dime una cosa, a los chismes de la bicha. ¿Qué te pareció si el presidente de los zaperocos de 6 horas? Bueno, imagínate tú, 6 horas aquel hombre con todas las señales tomadas, radio, televisión, y la gente esperando que hiciera un anuncio así como súper importante. Yo diría que referido a medidas económicas, también quizás cambios de gabinete, de política, pero no. Lo que estaba era como San Nicolás, ofreciendo todo lo que nos hace durante el año. Durante el año se dedica a viajar, a parlotear, a disparatar, pero llega el mes, o sea, aproxima el mes en que hay que dar aguinaldo, hay que dar pensiones, hay que dar regalos y aparece de nuevo con su busaca. Es bueno alertar al pueblo de Venezuela que no caiga en las trampas de Chávez, que todo esto es demagogia, que este es un individuo que está recibiendo golpes y golpes y golpes, que está cayendo en las encuestas, lo dice la última encuesta de IBAT. Se vio el éxito de esa magnífica huelga estudiantil, unos estudiantes que por su cuenta, estudiantes de Oriente, toman una iniciativa, la traen a Caracas, la implementan, ya hoy o mañana están saliendo para la OEA porque le están haciendo caso a la oposición en Venezuela, en el exterior. Y se gastan 4.000 millones de bolívares en unas elecciones petroleras y a pesar de todos los desastres que han hecho en la industria petrolera, hay que acordarse de los 25.000 trabajadores petroleros que fueron sacados de sus cargos de la manera más ilegal y atropellada posible. A pesar de eso, casi la oposición gana el sindicato de la industria petrolera. Entonces, este hombre de Berenice está desesperado, está definitivamente desesperado y entiende y sabe que el 2010 puede ser justamente el año que coloque al país en la vía de salir de este horror. Me parece que la respuesta del presidente fue descomunal a los 5 eminentes médicos venezolanos que el viernes hicieron una rueda de prensa en donde diagnosticaron la salud, Félix Oleta, Orihuela, Carlos Walter, y le dijeron al presidente Chávez, reconozca que los cubanos fracasaron en la salud en Venezuela, y por eso le sacó a los cubanos para restregárselos en la cara. ¿A ti no te digo vergüenza como venezolano que la salud en Venezuela la manejen los cubanos? Y que lo diga el presidente de la República, y que le ponga planes de nuevo en sus manos y que clínica y millones de dólares. Y eso, Berenice, ante el hecho del fracaso rotundo de esa política sanitaria en Venezuela, en todos los rincones de Venezuela, cuando tú te mueves, cuando tú investigas, te das cuenta que no hay hospitales ya que atiendan la salud de la gente más pobre, no hay clínicas, no hay dispensarios, no hay centros de salud, porque eso ha sido literalmente destruido, desmantelado. Y los principales autores de esa tragedia, los que la han articulado son los cubanos, a los cuales Chávez les ha dado millones y millones de dólares, que por cierto, no es a los médicos cubanos, es a Fidel Castro, quien prácticamente les impone una política de esclavitud, porque los hace trabajar en países extranjeros y no aceptan que esos ciudadanos reciban su sueldo, sino que se los agarra a él y a ellos les da algo así como $30 mensuales. Eso es una cosa horrible y sin embargo este señor, ante la denuncia de personas tan calificadas, porque no estamos hablando de unos funcionarios, no, de personas como Orihuela, que han sido ministros y que le hacen un seguimiento extraordinario al problema de la salud en el Carlos Walter, y entonces sale con esa chambonada, con esa pachotada de ir a responderle nada más y nada menos que con unos médicos cubanos. Entonces ayer estuvimos verdaderamente colocados en el centro de la tragedia venezolana, de cómo este país está en manos de un irresponsable, de cómo ese irresponsable ni siquiera él ahora le da respuesta a los problemas, sino que tiene que valerse de un grupo de extranjeros para asumir sus responsabilidades ante el país. ¿Y la pobreza qué te parece? Bueno, la pobreza desatada, una bola de nieve, cada vez hay más pobres, más desempleados, más desnutrición. El problema de la desnutrición, Berenice, hay que atacarlo de frente. Los venezolanos no están comiendo, o si están comiendo, no están comiendo con los requerimientos sanitarios internacionales para que mantengan un mínimo de nutrición. Y no nos paremos ahí. Referámonos al problema de la inseguridad,
que está tomando proporciones ya definitivamente terminales. No sé si te enteraste del caso de estos edificios que tomaron un grupo, la misma policía en los Palos Grandes, los muertos que ya son por las pérdidas, son por chapitas, por lo que sea. Una AMPA definitivamente desatada a nivel de lo ancho y largo del país y no hay quien le ponga corte. ¿Pero no te parece que el AMPA le sirve como auxiliar al gobierno para tener a la gente trancada en la casa y aterrorizada? Exactamente. Es el AMPA utilizada como un instrumento, una herramienta de presión política, de contención social, de miedo político, de miedo que la gente, de forma que la gente, en un clima en el cual no haya a quién atenerse, a quién acudir, a quién agarrarse para defender su vida, se quede en su casa y le tenga cada día más miedo a la protesta. Se queda en la casa y ahora la policía va a los edificios y los roba. Exactamente. El primer periodista que en Venezuela yo leí que dijo que Chávez tenía un sistemático desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales fuiste tú. Bueno, ya las van a nombrar milicias. Bueno, es un plan de Chávez, un plan que ha venido cumpliendo desde que tomó el poder. Yo creo que incluso antes de haber dado el golpe de Estado, en los mamotretos que escribía, que no resultaron mamotretos, era una suerte de manifiesto dirigido a destruir a Venezuela, a destruir las Fuerzas Armadas, a convertirla en colonia de Cuba. Bueno, ya se veía esa intención. Y lo siguió haciendo y diciendo en la campaña electoral del 99, y después que tomó el poder ha venido sistemáticamente destruyendo las Fuerzas Armadas. Y lo que yo dije y sostuve es que el proyecto de Chávez, la ideología de Chávez es incompatible, Berenice, con unas Fuerzas Armadas regulares, con unas Fuerzas Armadas que se rían por una ley, que se rían por una filosofía, y que esa filosofía tenga que ver con la defensa del territorio nacional, la defensa de la integridad de los venezolanos y la defensa de la historia de Venezuela. Entonces, este ciudadano se ha dedicado durante estos 10 años de manera sistemática, continua, persistente, a destruir las Fuerzas Armadas y convertirlas en una milicia popular, ideologizada, partidizada, que le rinda cuenta y le obedezca órdenes a él. Entonces ya no están quedando Fuerzas Armadas, cada día son más despedazadas, son más fragmentadas, diluidas, y los militares que siguen al frente de los mandos de las Fuerzas Armadas, de los batallones, de las unidades de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas, tienen que saber y estar conscientes que se están prestando a la más grande y criminal conspiración que se ha hecho contra la Fuerza Armada venezolana en cualquier momento y contra Venezuela en cualquier momento. Y ahora va a tener batallones de milicias, de campesinos armados, paramilitarismo. Mira, es el plan que han cumplido y que cumplen todos los gobiernos fascistas, todos estos gobiernos totalitarios, todos estos gobiernos represivos. Es convertir a parte de la población civil en una suerte de sostén, de defensa, de algo, y de tenerla a la mano cada vez que haya que reprimir, perseguir opositores, cometer crímenes y aplicar esta política que estamos comentando, que es la conversión de la delincuencia en una fuerza política que aterrorice al país. ¿Se te quedó algo en el buche? Bueno, que cada vez estoy más contento de venir a los chismes de la dicha. Tienes 3 años viniendo a los chismes de la dicha. Y seguiremos. Y tú no te apartes de nuestra sintonía. Después de este breve corte vienen las 5 preguntas que se hacen todos los venezolanos. Ya vuelve La Dicha